Bienvenidos una semana más a nuestro estudio del Yad HaZaká del Rambam, el estudio de la obra de Halajá Magna de Rabbi Moshe ben Maimón. Estos 14 tomos que nosotros estamos estudiando, estamos ya en el segundo grupo de estudio, que es el grupo que se llama Sefer Ahavá, y estamos atravesando las leyes que tienen que ver con los tefilim, la mezuzá y la escritura del Sefer Torah. Y el estudio de hoy tiene una particularidad o en realidad nuestro estudio hoy es muy especial. ¿Por qué? Porque el estudio de Torah es una herramienta para proteger a las personas que lo estudian y para proteger a las personas, al mundo en general y a todo el pueblo de Israel. Así que el estudio de hoy lo dedicamos y deseamos que nuestras palabras sean para el mérito de todo el pueblo de Israel y para nuestros hermanos que se encuentran en la tierra de Israel, que están bajo ataque de Irán y de nuestros enemigos, que Kadosh Baruj Hu quiera cumplir con bien con ellos y traer solamente Besorot Tovot y que pronto podamos escuchar que hay paz, la deseada paz llega a la tierra de Israel y la pronta llegada del Mashiach Tzidkenu. Amén. Comenzamos entonces hoy nuestro quinto capítulo de las leyes de los tefilín, mezuzá y sefer Torah. Pregunta el Rambam, primera alajá. Dice, Ketzat kotvim et mezuzá. ¿Cómo se hace para escribir la mezuzá? Dice así. Kotev shete parashiot shema ve'aya im shamoa al daf echad beyeria achat ve'ose la rebach milemala ve'rebach milemata kemochatzit tziporen. Es decir, todos hemos visto alguna vez un pergamino de mezuzá. ¿Qué es lo que hay en la mezuzá? Dice, escribe dentro de un pergamino, de una columna del pergamino, las dos parashiot, que son las dos porciones de la Torah, que una es Shema Israel y la otra es Ve'ayim Shamoa Tishmeu. Y ellas tienen que estar en ese pergamino, en una yeriá, en una hoja, por así decirlo, y le hace un espacio por arriba y un espacio por abajo, un margen superior y un margen inferior, como medio tziporen, como media uña. Es decir, un espacio tiene que haber, no puede estar totalmente pegado arriba, ni puede estar totalmente pegado abajo. Veim ketaba beshetaim beshalosh dapim. Ahora, si lo escribió en dos o en tres columnas dentro de ese pergamino, que será es válida. Ubilbad, sheloya asena que zanav o quemo igul o que kuba. Pero a condición de que no lo haga como una cola. ¿Qué quiere decir? Que no quede una parte así escrita y en la otra parte así que hace como una especie de continuación, o en círculo, o en cúpula. ¿Sí? Tiene que quedar la yería como están en el Sefer Torah. Hasta que Ahadmeelu Pesula y se lo hizo de esa manera. Es inválida esa mezuzá. Que taba shelo a la seder que gonshiktim para shale para shah Pesula. Entonces, si no la escribió en orden, es decir, que no escribió una parashá antes que la otra, Shema Israel viene antes que Ve'ayim Shamoa, entonces, es Pesula, esta mezuzá no es válida. Que taba Bishne Orot, si lo escribió en dos pergaminos, Afalpish, Tefarán, a pesar de que los cosió después, Pesula no es válida. Ahora dice, Sefer Torah Shebala, Utfilim Shebalu, Enosim Medusa. Ahora me tengo que poner a escribir una medusa. Y, y me quedé sin pergaminos. Digo, ¿sabes qué? Tengo aquí un Sefer Torah. Le puedo recortar del pergamino del Sefer Torah una parte de su pergamino. Voy a hacer las líneas y después voy a escribir ahí la medusa o de un tefilín. Dice, no, no se puede. No se puede, ¿por qué? Dice, le fiche en moridim mi kedusha hamura le kedusha kala, porque no se puede reducir algo que tiene una kedusha superior a algo que tiene una kedusha inferior. Ya vemos aquí que los tefilim y el Sefer Torah tienen una kedusha superior. Segunda laja, un misbat la azot arrebach sheben parasha shema uveayim shamoa parasha setuma. Muy bien. Pues nosotros escribimos en la Torah las parashiot, los párrafos en la Torah no están todos escritos todo seguido, sino que hay, pues evidentemente, saltos de línea.
Y a veces hay espacios, huecos entre el final de una frase y el comienzo del siguiente versículo. A eso se le llaman parashiot. Una parashá es un párrafo, es un conjunto de versículos. Creo que ya lo hablamos en alguna ocasión anteriormente. Ahora, cuando yo separo un párrafo del otro párrafo, saltando la línea, eso se llama una parashá petujá, una porción abierta. Pero si yo no salto la línea, sino que dejo un espacio entre medias, y ese espacio tiene por lo menos 9, o como mucho, perdón, tiene 9 espacios, el espacio para escribir 9 letras, perdón, el espacio para escribir 9 letras, entonces se le llama una parashá setumá, cerrada. Entonces nos dice aquí, es una mitzvah dejar un espacio entre Shema Israel y Ve'ayim Shamoa, por lo menos una parashá setumá, es decir, por lo menos 9 espacios. Y Masao Tapetujá, y si le hizo petujá, es decir, si saltó a la línea, que Shera es válida. Lefi Shena Semujá la Minatorá. ¿Por qué? Porque Shema Israel y Ve'ayim Shamoa no están seguidos en la Torah. Uno está en Devarim, en Vaet Hanan, y el otro está en Devarim, en Ekev. Besarir Lizaer, Betagin Sheba. Dice, y hay que tener mucho cuidado con las marcas que se ponen encima de las letras. Sabemos que hay algunas letras que tienen 3 rayitas encima, eso se llama una corona. Esas son las letras que son las que forman la palabra Sha'atnez Getz, es decir, Shin, Ain, Tet, Nun, Sha'atnez, Zain, Gimel y Tzadik. A esas letras hay que ponerles 3 palitos que hacen una coronita. Y hay otras letras que solamente tienen un tag, una rayita. Y esas son las que forman la palabra Bedek Haya. ¿Bien? Bedek, Bed Dalet Kuf, Haya, Het, Yud, Hei. Ahora, dice, hay que tener cuidado que estas letras tengan sus tagim. Velu en tagim shosim mezuzá, y esos son los tagim que se hacen en la mezuzá. Para Shalishon, la primera porción, Yesh ba sheva otiot, tiene 7 letras, con tagim. Vealkol ot vaot, she'en shelosha zainin, y sobre todas las letras, hay 7 letras que llevan 3 zayin. Es decir, lo que lo llama Zain es los tagim, son las coronitas, ¿sí? Es como una Zain, es un puntito con un palito para abajo. Entonces, estas son las letras que llevan 3. ¿Cuáles son? Shin, ve Ayin, Shel Shema. Es decir, en la palabra Shema está la Shin y la Ayin. Nun de Nafshecha, la Nun de la palabra Nafshecha. Ushne Zainin Shel Mezuzot, y las 2 Zain de la palabra Mezuzot. Ushne Tetin Shel Totafot, y las 2 letras Tet de Totafot. Uparashá Shenia Yeshba Sheshotiyot, la segunda parashá, la segunda porción del Shema, que va en la mezuzá, tiene 6 letras que tienen 3 tagim. Ve'alkol ot mehem shelosha zainin, y sobre cada una de ellas 3 zain. Ve'eluhem, ¿cuáles son? Gimel shel de Ganeja, la letra Gimel de Ganeja. Ushne Zainin Shel Mezuzot, y las 2 Zain de Mezuzot. Ushne Tetin Shel Totafot, las 2 Tet de Totafot. Vetzadi Shel Al Haaretz, y la Tzadi de Al Haaretz, al final, Kimea Shamayim Al Haaretz. Veimlo hasta Tagim, o Sheosif Bahem, o Garamehem, lo pasal. Y si no le puso los Tagim, o que añadió, es decir, puso más Tagim, o puso menos, no invalidó la mezuzá. De Inquetabá, Shelot Sirtut. Ahora, si lo escribió sin las líneas que marcan como los renglones por los cuales se escribe, o Shelot Dikdek Bemale Bejaser, o que no puso atención en las palabras que son enteras o faltantes. Sabemos que en hebreo, creo que ya lo habíamos dicho, hay las vocales, por ejemplo, la O se puede escribir o poniendo un punto encima de la letra o poniendo una vav con un punto. Entonces, cuando tiene la vav con el punto, la palabra se llama malé, está llena. ¿Por qué? Porque tiene todas las letras que dan los mismos sonidos. Entonces dice, si lo escribió
si no puso atención en lo que es faltante y lo que está lleno, o Shosif va, mi bifnim, afilu otajat, o si incluyó, aunque sea una sola letra, arezó pesula, la mezuzá es inválida. Minhag pashut, shekotbim al hamezuzá mi bachutz, keneged harrevach sheben parashá u parashá shaddai. Es decir, es una costumbre extendida que se escribe en la parte posterior de la mezuzá, ahí donde del lado escrito está el espacio entre la primera y la segunda parashá, se escribe la palabra Shaddai, que es uno de los nombres de Dios. Ven es Efsed Lefi Sheu mi bajutz. Y ahí no hay ningún tipo de pérdida en ello porque se está haciendo por fuera del pergamino. Aval, es decir, por la otra cara. אלו שכותבים בה בפנים שמות מלאכים, או שמות הקדושים, או פסוק, או חותמות, הרי הם בכלל מי שאין להן חלק לעולם הבא. Dice Rambam. Pero aquella persona que coge y en el pergamino de la mezuzá por dentro escribe y dice, cito lo que dice, nombres de malachim, nombres de ángeles, o nombres consagrados, nombres santos, o versículos, o sellos. Están entre las personas que no tienen parte en el mundo venidero. Sheelu atifshim, porque estos tontos, dice Rambam, lo dai lahem shebitlu a mitzvah. No es suficiente con que anularon la mitzvah, porque invalidaron la mezuzá. El sheosim mitzvah gedolá, sheyichut shemo, shel baruch hu ve'avodato, que Elohim kamea lehanayat atzman. Dice, ¿por qué? No solamente que arruinaron la mitzvah que tenían en el pergamino, sino que además convierten una mitzvah que tiene un valor incalculable, que es poder unir el nombre de Dios y su amor y su servicio con las personas, y convierten ese instrumento para ello, lo convierten en un amuleto para tener algún tipo de provecho. Que Moshe Alá Libam Asahal Sheze Davar Amahane Behable Aolam. Dice, y es como que, dice, como si ¿sí? Esto es una perversión de la santidad. ¿Sí? Lo repetimos, como dice aquí. Que Moshe Libam Asahal Sheze Davar Amahane Behable Aolam. Es algo que está entre las cosas fútiles del mundo. Hebel Abelim. Un mitzvah lechtov al haaretz beshita harona. Dice, es una mitzvah escribir las dos palabras al haaretz en la última línea. Ben berosh ashita, ben beemza ashita. Ya sea al comienzo de la línea, o ya sea al comienzo, perdón, o en medio de la línea. Benahagu, y acostumbraron, Kol sofrim, todos los escribas, lichtovotá, bishtaim veestim shitot, a escribir toda la mezuzá en 22 líneas. Ve al haaretz, y las dos palabras al haaretz, berosh y tajaroná, son las dos primeras palabras de la última línea. Ve luhena otiyot, sheberosh kol shita veshita al hacer. Y estas son las palabras, o las letras, perdón, que están al comienzo de cada línea y línea, según el orden en el cual se escribe la mezuzá. No tengo aquí una mezuzá para mostraros. Sería interesante, la verdad, porque el modelo es el mismo pues siempre. Ahora siempre las mezuzot se escriben, perdón, estoy aquí buscando, opa, no. ¿Se escribe siempre igual? No, no saqué. Bueno, os lo debo. Entonces, ¿cuáles son? Dice, en cada fila tenemos lo siguiente. Dice, Shema. Es decir, en la primera línea del Shema Israel pone Shema. En la segunda línea está el nombre de Dios. En la tercera línea, Hadevarim. En la cuarta línea, Levaneja. En la quinta línea, Ubeshochbeja. En la sexta línea, Ben. En la séptima línea, Beayá.
luego Metzabé, Behol, Yoré, Esev, Pen, Veishtachavitem, Hashamaim, Va'abadetem, Vesamtem, Otam, Otam, Baderech, Ubishareja, Asher, al Haaretz. Vamos a ver si encontramos rápidamente un pergamino de mezuzá que os pueda mostrar cómo está lo que hemos dicho. Mezuzá. A ver, más o menos. No, perdón, ¿eh? Ya mismo nos ponemos con ello, volvemos. A ver, aquí estamos. No es la mejor mezuzá del mundo, pero nos sirve para lo que queremos mostrar. Muy bien. Entonces quedamos ahí. Muy bien. Estoy viendo, supongo que estoy viendo ahora la imagen de la medusa. Dijimos Shema, el nombre de Dios Hashem, Devarim, Levaneja, Ubeshorbeja, Ben. Ahora veis aquí que dijimos entre la primera para allá, que es esta, y la segunda para allá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, estamos. Bien. Metzabe, perdón, ve allá. Metzabe, Behol, Yore, Eser, Pen, Veishtachavitem, Hashamaim, Va'abadetem, Vesamtem, Otam Otam, Baderech, Ubishareja, Asher, al Haaretz. Aquí estamos viendo los coronitas, las Zainin que dice Rambam, que va sobre las letras que hemos mencionado anteriormente. Muy bien. Entonces hemos visto esto. Dice la sexta alhaja, que shekoflimota, golinota misof ashita litjilata. Ashetimatze, que sheiftaja korelikro. Es decir, al momento de enrollarlo, se enrolla del final de la línea hacia el principio. Pum, 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 pum. ¿Para qué? Para el momento en el que lo empiezo a abrir, es como si voy a ir leyendo. Muy bien. Veajar shegolela, magniza, bishfoferet, shel kane, או של עץ, או של כל דבר, ומחבר אותה אל מזוזת הפסח במסמר, או חופר במזוזת הפסח, ומכניס בה המזוזה. Dice, y una vez que ya la enrollaste, la metes en una cáscara, ¿sí? De cáñamo, de caña, ¿sí? O de madera, es decir, el estuche de la mezuzá, y la unes a la jamba de la puerta con clavos, o lo que se hacía en muchos lugares también, se excava o sí, se labra, no sé si es la palabra, pero creo que me entendéis. Se va haciendo un hueco en el borde mismo en la madera de la jamba, y después se pone ahí dentro la medusa y se tapa. ¿Bien? Séptima alhaja, Vekodem, Sheikbaena, Bimzuzat Petach, y antes de fijar la mezuzá en el marco de la puerta, Mebarech Tejilá dice una bendición. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo. Asher kiddeshanu bemitzvotav, que nos has consagrado con tus mitzvot, Betzivan, y nos has ordenado. Likboa mezuzá, de fijar la mezuzá. Veno mebarech beshat ketivata, no se dice verajá al momento de escribirla, que biata hi mitzvah, porque la mitzvah es fijarla, no es escribirla. Escribirla es un medio. ¿Bien? Muy bien. Telayá bemakel pesulá. Dice, si la cuelga con un palo, pero no la fija, es inválida. Shenzo que vía, porque eso no se le llama likboa, fijar la medusa. Y nija ajorea delet lo asaklum. Si la dejó detrás de la puerta, la puso detrás de la puerta, bien, no ha hecho nada. Jafar bimzuzata petach, vignis a medusa quemó neger.
Ahora dice, si se hizo un hueco en el marco y se colocó la mezuzá como si fuera un cerrojo, pesula. Uke bariach hakerashim, dice como las barras del cerrojo, es inválida. Es decir, es como si, ¿sabes qué? La enrollé la mezuzá, la puse en la maderita que dijo, y entonces, ¿qué hago? La utilizo como cerrojo de la puerta, ¿sí? Como el pestillo. No sirve. He'emikla tefach pesula. Si el hueco tiene una profundidad de un tefaj, es decir, unos 8 centímetros, inválido. Hatach kané, viechnis bo mezuzá. Acortó una caña, ¿sí? Una caña. Y metió dentro la mezuzá, bejarka jibera kané, el kanim ajerim. Y después unió ese trozo de caña con otros trozos de caña. Vemid, min hakol mezuzá apesta besulá. Y con todos ellos construyó un marco de la puerta. Es decir, cogió, dijo, estoy construyendo la casa, ¿sí? Tengo un trozo de caña corto, meto dentro la mezuzá, la pongo con los otros trozos de caña y con ello formo el marco de la puerta. No sirve. Mi pene, shekadma que vía mezuzá, le hacía mezuzá de pesar. ¿Por qué? Porque anticipó el fijar la mezuzá al hacer la mezuzá. Es decir, fijó la mezuzá antes de que hubiese un marco en la puerta. Mezuzá yahid, nibdeket פעמיים בשבוע. Una mezuzá particular tiene que ser revisada 2 veces cada 7 años. Es decir, en 7 años 2 veces. Un mezuzá rabim, פעמיים ביובל. Una mezuzá pública, de un lugar público, 2 veces en 50 años. Shema nikra mimena ot onimjaka. No vaya a ser que se haya desprendido una letra del pergamino o que se haya borrado. Y Peneshei que boa Baketalim Markevet. ¿Por qué? Porque ya que está puesta en el muro, en la parte exterior, está expuesta al clima y se puede llegar a estropear. Akol Hayamim Mezuzá. Todo el mundo está obligado a poner la mezuzá, Bafil Nashim Abadim. También las mujeres, también los siervos, aunque son mitzvot, hace. Umejanjim eta ketanim la asot mezuzá le batehem. Y se acostumbra a los niños pequeños a que hagan una mezuzá para sus casas o para sus cuartos en este caso, ¿no? Asoher bait bechutz alares. Una persona que alquila una casa fuera de Israel. Veadar benu bepundak. Ver Israel. O la persona que está viviendo en Pundak, es decir, en un albergue en Israel. Patur mina mezuzá shloshim yom. Está exento de la mezuzá durante 30 días. Abal, pero el que alquila una casa en Israel, hayab be mezuzá miyad. Tiene que poner la mezuzá inmediatamente. Amaskir bait lejavero, una persona que alquila su casa a otra persona. Ala sojer le avi mezuzá velikbuata. El inquilino tiene que traer la mezuzá y fijarla. Afilo ya no te ensajar al que viata. Incluso si, si se le paga por colocarla. ¿Por qué? Mi penesha mezuzá jovat hadar hi. Es una obligación de la persona que habita en la casa. Ven a jovat abait y no es una obligación de la casa en sí. Usheu yotze, cuando él se va, lo yitelena beyado beyetze. No se la tiene que llevar. Y maya bait legoy. Ahora, si la casa es de un no judío, desde notla que se la puede llevar cuando sale. Bien, todo esto que hemos visto es el quinto capítulo, bien, que es bastante corto y lo hemos visto de una manera bastante efectiva. ¿Nos habla de qué? Primero nos habla de cómo escribir la mezuzá y ahora nos habla sobre el hecho de fijar la mezuzá. Ahora vamos a hablar en el sexto capítulo de qué casas necesitan mezuzá, qué lugares necesitan mezuzá, ¿sí? Eh, Muy bien. ¿Y dónde colocar la mezuzá? Primera alajá del sexto capítulo. Azarat enaim yesh babayit ve'achar kach yitchayev adar bo la'asot lo mezuzá. Hay 10 condiciones que debe tener una casa para que quien viva en ella esté obligado a colocar una mezuzá.
Bimhaser tenay echad mehen. Y si no se cumple una de estas 10 condiciones, Patur está exento de colocar medusa. De Luhen, ¿cuáles son? Primera, dice, se llevo arba amot al arba amot. Oyater. Tiene que tener una superficie de 4 codos por 4 codos, 2 metros por 2 metros o más. Veshiyelo shete mezuzot. Y que la puerta tenga 2 jambas. Veyelo mashkov. Y que la puerta tenga un dintel por arriba. Vetiyelo tikra. Y que tenga techo, la habitación. Veyulo de la tot y que tenga puertas. Veye goba ashar asarat tefajim o yater. Que la altura de la puerta sea por lo menos de 10 tefajim, es decir, unos 80 centímetros por lo menos. Veye bet hol, es decir, que sea, esté hecha, que la casa sea de uso profano. Veía azul le dirá Tadam y que esté hecha para que pueda vivir una persona. Ve azul le dirá Kabod y que esté hecha para vivir con dignidad. Ve azul le dirá Keva y que esté hecha para hacer una vivienda fija, es decir, una residencia permanente. Por eso cuando nosotros hacemos la azúcar en Sukkot no ponemos mezuzá en azúcar. Bait Shembo Arbaamot al Arbaamot, una casa que no tiene estas medidas de 4 por 4, Patur mina mezuzá está exento. Yeshbo que de le rabea arba al arba, amot beshabe. Ahora, si tiene una superficie, eh, si tiene, perdón, un espacio suficiente para formar un cuadrado de 4 por 4 codos, Afalpi shehu agol o Baal Hamesh Zaviyot, aunque sea redonda la habitación, o que tenga 5 paredes, Ven Tzarich Lomar, Shimaya, Orko Yater al Rojbo. Y por supuesto, si es más largo que ancho, Oil Veyeshbo que de le rabea arba amot al arba amot, puesto que yo puedo hacer un cuadrado dentro de 4 por 4, Hayav be mezuzá, tengo que poner una mezuzá. Achsadra Vehu Hamakom Sheyesh Lo Shelosha Ketalim Betikra. Ahora, una achsadra. Y lo mismo ocurre, es decir, es una especie de balcón. Y un lugar que tiene 3 paredes y techo, Afalpi Sheyesh La Shene Patzimin Beruach Revi'i, Peturá Mina Mezuzá. Dice, aunque tenga 2 pilares a los lados, ¿sí? Es decir, estos son los Patzimim, para sujetar el techo. Tiene 3 paredes y en los lados aquí delante, en el lado que no tiene pared, tiene 2 columnas para sujetar el techo. A pesar de ello, Petura está exenta de la mezuzá, mi pene, Shapatzimim lehamida tikrahen, porque esos pilares están solamente hechos para sujetar el techo. Velo mishum mezuzot, nasu, y no nos hicieron como jambas de la puerta. Vejen tikra, shen la ketalim, el omedet al amudim, mikan mikan. Y lo mismo ocurre con un techo, que no tiene paredes y que está sujetada por 4 pilares. Afalpishe y que tavnit, bait, a pesar de que tiene la forma como de una casa, está exenta. En la mezuzot, porque no tiene dinteles. Sheu ha'amudim lehamid atikra en asuin. ¿Por qué? Porque esos amudim, esas columnas que sujetan, solamente están ahí para qué? Para sujetar el techo. Bait sheyesh lo mezuzah, mikan u mikan, perdón, mezuzah mikan u mezuzah mikan. Vekipa kemin keshet al shetea mezuzot bimkom mashkov. Ahora dice, muy interesante, ¿por qué? Porque Rambam vivió. Sí, si alguien ha estado en Córdoba o en el Cairo o en, sí, algún lugar donde estuvo Rambam, sí, las casas no tenían puertas cuadradas, sino que tenían arcos en la puerta. Entonces, dice, una casa, una puerta que tiene una mezuzá de un lado y otra mezuzá del otro, y arriba no tiene un techo, sino que tiene un arco, ¿sí? Im yesh begova a mezuzot asarat tefajim, o yater, si tiene una altura, las mezuzot, los dinteles, por lo menos de 10 tefajim, 80 centímetros, o más, hayab be mezuzah, tiene la obligación de poner mezuzah. Vimema en asarat patur, y si no tiene esa altura, está exento, mi peneshe en lo mashkov. ¿Por qué? Porque no tiene mashkov, no tiene dintel.
como dije antes. ¿Sí? Jambas. Si tiene dos jambas, pero no tiene dintel, a eso nos referimos. Ahora dice, Baich en Lotikra, Paturmina Mezuzá. Una casa que no tiene techo está exenta de ponerle mezuzá. Vaya Mixatot me curé. Mixató, no me curé. Ahora, si tiene una parte techada y una parte no techada. Y era Eli, Sheimaya, Hakeru y Kenegeda Petach, Sheu Hayab de mezuzá. Dice Rambam, muy interesante. Dice, me parece, está en su opinión personal, que si la parte techada está junto a la puerta, entonces ahí tiene que ponerle mezuzá. Umamedim adelatot, Zahar kach kovim et mezuzá. Es decir, dice, las puertas se instalan antes de colocar la mezuzá, como ya vimos en el caso anterior de las cañas. Harabait, nos está hablando ahora de Harabait, es el monte del templo. Aleshakot, Azarot, las instancias del templo y las Azarot, los atrios, Ubate Kenesiot, las sinagogas, Ubate Midrashot y las casas de estudio, Shem Bahen Bet Dira, que no son lugares de habitación, Peturín, están exentos de la mezuzá. Lefishen Kodesh, ¿por qué? Porque ellos mismos ya tienen esa santidad. Betakenesh es el Kefarim, Sheaorhim Darim Bo, Hayab Mezuzá. Ahora dice, pero las sinagogas de las ciudades, donde sí que hay gente, se hospedan los viajeros, ahí sí que necesitan una mezuzá. Vejen Bet Knesset Shel Kerahim. Y Mayabo Bet Dira. Y lo mismo ocurre con las sinagogas de las aldeas, si se llega a dormir en ellas. Kola Shearim Shayuba Mikdash. Todas las puertas que había en el Bet Mikdash. Lo hay a la de mezuzá, no tenía mezuzá. Hutz, Mishad, Nicanor, salvo la puerta de Nicanor. Veshelifnim mimenu, veshelishkat hapalhedrin. Y la puerta que estaba más adentro, es decir, después de la puerta de Nicanor, la puerta interior y las puertas de Lishkat Palhedrin, de la sala de Palhedrin, que era donde se asentaba el Sanedrín. Y pene, Shalishka Azot Haita Bet Dira la Cohen Gadol, perdón, Palhedrin no es la del Sanedrín. Paledrín es la sala donde el Cohen Gadol dormía en la víspera de Yom Kippur, 7 días antes. Entonces dice, ¿por qué? Porque esa sala era la casa del Cohen Gadol 7 días antes de Afrashá, Beshaat Yemei Afrashá, en los días de separación, es decir, que el Cohen Gadol 7 días antes de Kippur se separaba de su vida habitual, se separaba de vivir con su esposa, etc. Y entonces el Cohen Gadol se iba ahí a vivir. Y entonces, así como él iba a dormir ahí, iba a vivir ahí, entonces por eso se ponía mezuzá en esa Lishkat Palehedrin. Bet Hateven, Bet Habakar, Bet Haetzim, Bet Haotzarot, Peturim mina mezuzá. Dice, la casa del Teben, de la paja, la casa del Bakar, de los animales, Beta Etzim, la casa de las maderas, Beta Ozarot, la casa del tesoro, de los dineros, Peturim y la mezuzá, están exentos de la mezuzá Shenemar, porque dice el versículo, al mezuzot, beteja, en las jambas de tus casas, beteja, hamayuhat leja, la casa que es tuya, perat leelu, viene a excluir estas que son lugares públicos y cosas similares. Por lo tanto, te fijas, Refet Bakar, Shanashim Yoshevot Ba, Umidkashetot Ba, Hayevet Bimzuza, Shareyesh Ba Yehud le dirat Adam. Muy bien, ¿qué dice aquí? Dice, por lo tanto, pero un establo donde las mujeres arreglan o habitan, si quiere, sí requiere medusa, por ser un lugar de residencia. Muy bien. Bet Shar Achsadra Mirpeset Hagina Vehadir Peturim Mina Medusa y Benen Sheena Nasuim le dirá. Ahora dice, las puertas de entrada, pórticos, balcones, jardines y corrales
están exentos porque no son residencias. Y Mayubatim, Ahayavim, Bimzuzá, Petujim Lekomotelu, Hayavim Gamhem Ben Medusa. Ahora, si hay casas abiertas a esos lugares, entonces también hay que poner medusa. Eso es lo que ocurre cuando una persona tiene un jardín, ¿sí? Que hay que poner una medusa en la puerta del jardín como una puerta de entrada a la casa de fija. Por lo tanto, Had, Sha'are Hatzerot, Vejat Sha'are Meboot, Vejat Sha'are Medinot, Vayarot, Kulan Hayamim Ben Medusa. Dice, por lo tanto, las puertas de los patios, las puertas de los callejones, las puertas de las ciudades, las puertas, dice, de los Medinot, de las Ayarot, ciudades, de las regiones, ¿sí? Todo lo que esté marcado por una puerta, todas tienen la obligación de ponerle mezuzá, Sharea Batim, Hayabim, mezuzá, porque las casas requieren mezuzá y aquello que está abierto a ellas también requieren mezuzá. Muy bien. Afilu, asara petahim, ze patuach laze, ze patuach laze. Dice, aunque haya 10 puertas, que una da a la otra y la otra da a la siguiente, o ilva penimi hayab mezuzá, puesto que la interior de todas requiere mezuzá, kulan hayabim, todas requieren de mezuzá. Muy pene de Ambro, y por causa de eso dijeron, shara patuach min hagina lehatzer hayab bimzuzá, que la puerta que está abierta del patio, del jardín hacia el patio, requiere de mezuzá. Novena alhaja, beta kise, ubeta merhatz, ubeta tevilá, ubeta burseki, de que yose bahem peturim mina mezuzá. Dice el cuarto de baño, el retrete, y el cuarto de baño donde uno se ducha, y el lugar de la tevilá, donde uno se sumerge en el mikvé, y el lugar donde se hace burseki, es decir, el tanador de pieles, y lugares similares están exentos de la mezuzá. ¿Por qué? Porque no están hechas para residir en ellas de una manera honorable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son lugares, aunque digas, voy a dormir en la bañera. Está muy bien, puedes dormir en la bañera, pero no es un lugar respetable. No se puede decir palabras de Torah en ese lugar, etc. No se puede comer en ese lugar. Sukat, Ehag, Behag, Ubayit, Sheba, Sefina, Peturim mina mezuzá. La suká de Sukkot en Sukkot y el camarote de un barco están exentos de la mezuzá. Asuin le dirá Keva, porque no están hechos para vivir de manera permanente. Shete Sukkot, Shel Yotzrin, Zo Lifnim Mizo, Achitzona Petura Mino Mezuzá, Mipene Sheena Kevua. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice Shete Sukkot, como dice, dos cabañas de artesanos, una dentro de la otra. La exterior está exenta por no ser fija. Sí, ahora no habla de Sukkot de la fiesta, por eso antes dijo Sukkot Ehag, la Sukkot de la fiesta. Pero había gente que vivía en cabañas. Los cazadores solían vivir en cabañas. Bien, entonces, una cabaña que está dentro de la otra, dice, una es fija y la otra no es fija. La fija tiene mezuzá, la fija no. La no fija no. Muy bien. Mi pene sheena kebua. Ajanuyot, sheba shebakim, peturim. Las tiendas que están en las calles están exentas. Mi pene sheenan kebuim le dirá, porque no fueron fijadas para residir en ellas. Por supuesto, ahora vamos a hablar, sí, o podemos entender que si alguien va a vivir en la trastienda, entonces estamos hablando de otra cosa. Bayit sheyesh lo petahim arbe, una casa que tiene muchas puertas. Afalti sheno ragil latzet velabo, ela bepetach echad mehem. A pesar de que la persona solamente entra o sale por una de esas puertas, no por todas. Hayab lasot mezuzah bekol petach u petach. Tiene que poner una mezuzah en cada puerta. Petach katan sheben bayit va'aliyah. Hayab mezuzah. La puerta pequeña que lleva de la casa al altillo, tienes que ponerle mezuzah. Heder shebabait, un cuarto, una habitación que está dentro de la casa. Afilu heder, beheder, incluso un cuarto dentro del cuarto, un cuarto interior. Hayab la asot mezuzá a la shar, a heder, a penimi. Tienes que hacerle la mezuzá a la puerta del cuarto interior. Ve al shar, a heder, hitzon, ve al shar, a bait. Y también sobre la puerta del cuarto exterior y también sobre la puerta de la casa. Shekulam asuim le dirá bekebuim, porque todos están hechos para vivir y son fijos. Petach sheben a bet a midrash o beta Knesset, una puerta que está entre el beta midrash, la casa de estudio, o la sinagoga y tu casa, ubeto, imbragilates de la bobeoto petach, si tiene la costumbre de entrar y salir por esa puerta,
Hayab ben mezuzah. Tiene que ponerle mezuzah. Petach sheben shenei abatim. Una puerta que está entre dos casas. Olhin ahar hatzir shel hadelet. Se va en función de la dirección de la puerta, hacia donde se abre y hacia donde se cierra, para decir lo que es dentro y lo que es fuera. Makom shehatzir nid eimo. Sham kovim et mezuzah. El lugar donde la bisagra se ve es el lugar donde se fija la mezuzá. Han kovim et mezuzah. ¿Cómo se fija la mezuzá? Betoch halal hapetach betefach hasamuch lachutz. Es decir, ¿cómo se fija? En el espacio de la puerta, en el puño más cercano a la parte exterior. Es decir, tenemos la parte, no, esta es esta es la jamba de la puerta, tiene este espacio, de aquí a aquí, bien. En la parte exterior, ¿sí? En este tefaj, en este espacio más cercano al exterior de la puerta. He perdido la página. Muy bien. Bithilat Shirsha Elión, Shela Gova Ashar. Y en el comienzo del tercio superior de la puerta. Es decir, que desde arriba de la puerta hasta abajo, mido cuánto mide la puerta, lo divido en tres y esa medida lo mido desde arriba hacia abajo y ahí justo es el primer lugar para poner la mezuzá. Es decir, lo más cerca de donde empieza el último tercio de la puerta. Ahora, si lo fijé más alto que esto, kasher, es válida. Y solamente si lo separé un tefaj. Al yamin hanichnas labait. Es decir, en el lado derecho del que entra a la casa. Vim que va a mismol, y si la fijó en la parte izquierda la mezuzá, pesula es inválida. Ubay shel shutafin, hayab mezuzá. Y una casa que tiene varios shutafim, socios que viven, varios inquilinos en ella, también tiene que tener mezuzá. 13ª alajá y última del sexto capítulo y última de hoy. Hayab Adam Lizaer bimzuzá mi peneshei jobat akol tamid. Que la persona tiene que tener mucho cuidado con la mezuzá, ya que es una obligación permanente para todos. Bechol et sheikanes veyetze yifga biyichut shemo shel HaKadosh Baruch Hu veyizkor ahabato. Cada vez que una persona entra o sale, encuentra en la mezuzá el nombre de HaKadosh Baruch Hu y entonces se acuerda de su amor y despierta Veyeor Mishenato, se despierta de su sueño, Ushegiato Behable Azman, y deja de fijarse en lo que es vano y le hace perder el tiempo. Veyeda Shen Sham Davar Haomed Leolam Ulolme Olamim, y entonces va a tomar conciencia de que no hay nada que dure y que permanezca para siempre. El Ayediat Sur Haolam, sino el conocimiento y el tomar conciencia de quién es el Sur Haolam, es decir, eh, lo que es firme en el mundo, Akadosh Baruch Hu. Miyad, inmediatamente, Ujoser le da'ato, vuelve entonces a recuperar sus pensamientos, Veolech Bedarke Mesharim. Y entonces va a conducirse en su día por caminos rectos. Ambruja, Jamim, dijeron nuestros sabios. Kol mi yeshlo tefilim rosho. Toda persona que tiene tefilim en su cabeza. Ubizro, y en su brazo. Vetzitzit bebigdo, y tiene el tzitzit puesto en su ropa. Un mezuzá bepitjo, y una mezuzá en su puerta. Muhzak lo, shelo yejeta. Tiene la certeza de que no va a transgredir. Sharei yeshlo, maskirim rabim, porque tiene muchos recordatorios. Vehen hen, y estos son hamalachim shematzilim oto milajato. Es decir, estos elementos que tiene son los ángeles que le salvan de equivocar su camino. Sheneemar, como dice el versículo, Jone malach Hashem, saviv lireav vaihaletzem. Es decir, acampa el malach Hashem, el ángel de Dios, alrededor de sus temerosos, los que temen a Dios, vaihaletzem, y los rescata y los salva de la transgresión. Hasta aquí llega este sexto capítulo. Hemos visto hoy, ¿sí? De manera bastante rápida, dos capítulos. Uno que tiene que ver con cómo escribir, ¿sí? Y cómo colocar, dónde colocar, perdón, la mezuzá, ¿sí? O perdón, quién tiene la obligación de poner, etcétera, etcétera.
Y el otro, que tiene que ver con qué lugares requieren de mezuzá y qué lugares no requieren de mezuzá y cuáles son las condiciones para poner la mezuzá en la casa. Hasta aquí llegamos. Que nuestro estudio sea para el mérito de todo el pueblo de Israel y para que pronto podamos escuchar noticias favorables de Israel, que haya paz en la tierra, que todos los soldados regresen y que Kadosh Baruj Hu mande refuah shelema a todas aquellas personas que han sido heridas en los últimos días por el ataque de nuestros enemigos, que Kadosh Baruj Hu nos haga escuchar solamente buenas noticias y nos traiga prontamente al Mashiach Tzidkenu. Amén. Ken Yehi Ratzon. Muchas gracias a todos y nos encontramos en los próximos shiurim, la próxima semana para el próximo shiur de Rambam o en la semana para el shiur de Parashat Shavua. Muchas gracias a todos.